Buenos días, yo soy María Bernarda Lorduy Flores, historiadora, y a la pregunta del por qué el ser humano tiene la necesidad de contar historias, se me viene a la mente todo lo que se ha suscitado alrededor de cómo escribir la historia como una disciplina. Afortunadamente, la historia, a partir de los años 60, 70, tuvo un viraje de esa historia política, militar, de acontecimientos, del dato, del suceso, pasó a ser una historia que se contaba desde los escenarios cotidianos de todo individuo y de toda sociedad. En ese sentido, empezó a tener relevancia la historia cultural, la historia social, una historia más cercana y más tocante a diversos contextos, escenarios, donde las etnias tenían un acercamiento vivencial a lo que se suscitaba en su contexto. En esa medida, para mí contar historias se ha vuelto algo fascinante en la medida en que recrea al individuo dentro de situaciones impensables. Existe la historia del ocio, la historia de la comida, de la vida cotidiana, la historia familiar, la historia de las mujeres, de los niños, de los ancianos, y es algo que no se pensaba anteriormente. Claro, todo obedecía a palabras más, palabras menos, a que en una época lo que se buscaba era instaurar un Estado-nación que vinculara ciertos detalles y ciertos procesos de corte político, y en ese sentido se le daba una justificación a determinado lineamiento histórico. Pero bueno, para mí el contar historias ha vuelto primordial porque van lo tocante al individuo, a su manera de expresarse, de sentir. Nuestras sociedades son sociedades orales, siempre lo han sido. Por eso la figura del cuentero, la figura del orador, de aquel que relata, de aquel que llega a un espacio y empieza de alguna forma a transmitir y a trascender todo lo que se suscita en ese espacio, en esa sociedad. Todo lo tocante al individuo, que lo emociona, lo apasiona, que le permite trascender. Tal vez ese viraje que ha tenido la historia como profesión, o nosotros los historiadores, de alguna medida es palpable con Diana Uribe, esta historiadora del interior del país, que de alguna manera recrea los procesos nacionales e internacionales de diversas épocas de una manera muy amena. Algunos la tildan de anacrónica, porque suele acuñarle conceptos al pasado que son de índole del presente. Es chistoso cuando habla aquel que, no sé, que traicionó, que vilipendió y bueno, una serie de situaciones, pero el punto de esta historiadora es que todos la entienden, todos vivencian la manera como ella relata el suceso, como ella relata el acontecimiento. Entonces, para mí contar historias es eso, es llegarle a la gente, es motivarla, es dejarle sembrado ese espíritu crítico, esa dimensión sociopolítica que aflora en cada uno de nosotros y que permite que esas historias del pasado tengan un impacto en el presente, sean recurrentes. Las historias nos generan ese matiz o ese tinte de imaginar cómo fue el pasado, cómo se vestían las mujeres, los hombres, cómo eran las costumbres dentro de la casa, cómo se vivenciaba y todo eso que de alguna forma no lo sabríamos si no hubiera trascendido de forma oral de generación en generación. Entonces, para mí, el contar historias que se plasman en un papel, ejemplo, cuando leemos el diario de Colón, que lo leí en un primer semestre de historia, era fascinante cómo este señor hacía una descripción pormenorizada de todo lo que iba viendo, de una manera muy coloquial, hablaba del hábitat de los personas que él miraba, los indígenas, sus costumbres, sus usos, sus maneras de percibir, y bueno, es una fuente que sí merece crítica de una manera muy profunda, porque obviamente es desde la mirada de un conquistador. Pero a lo que me refiero es que es una historia amena cuando uno lee ese diario, cuando uno trae en escena cómo fue ese primer contacto entre estos dos mundos, cómo se percibía la naturaleza, el ambiente y así en general. Incluso leer a los viajeros
de la conquista y de la colonia. Es supremamente interesante la expedición botánica cuando uno la lee de estos fuentes de primera mano y cómo ellos recreaban esa forma. Era una forma tan simple, tan cercana al individuo, porque era mi punto de vista en relación a todo lo que yo estoy analizando por ser testigo presencial de los acontecimientos. Entonces realmente creo que el contar historias va de la mano con la sutileza que tiene todo ser humano de trascender, de escenificar aquello que vivencia y que vive en un espacio. Bueno, no me quiero extender más. Desafortunadamente yo soy historiadora y tengo ese matiz. Muchas gracias. Un abrazo.